Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que están en este lugar. Estamos congregados aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contentos, agradecidos con el Señor por todas las cosas que nos suceden. Porque dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todas las personas que se están reuniendo ahora mismo por medio del internet. Desde la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Miami le mandamos un cordial saludo en el Señor Jesucristo. Les amamos en el Señor y deseamos que siempre podamos estar reunidos todos juntos, unánimes. No importa que estén lejos, allá en Centroamérica, Suramérica, somos uno en el Señor Jesucristo. Estamos unidos. Es un solo cuerpo, un Señor, una fe, un Dios, un bautismo. Gracias a nuestro Padre amado podemos ver las cosas de esta manera como Él quiere que las veamos. Gloria a Dios. Y la vez pasada habíamos hablado el estudio referente a quién fue dada la ley, para quién fue dada la ley. Y hay que seguir escudriñando las escrituras, porque Dios quiere que nosotros escudriñemos las escrituras. Porque si a usted le dan algo que usted necesita usar, vamos a decir así, usted va a la tienda, una tienda grande, y compra un aparato electrónico, ¿verdad? Y usted quiere saber cómo funciona ese aparato electrónico. Gracias, hermano. En ese aparato electrónico va a venir un manual para que usted sepa cómo es que se usa ese aparato electrónico. Usted lo quiere usar, posiblemente vamos a decir un televisor, pero no sabe cómo usar el televisor. A lo mejor lo puede encender nada más. Estoy dando un ejemplo fácil. En el manual está la información que usted necesita para entonces usted saber cómo se usa ese aparato electrónico. ¿Dónde tiene que ir el menú? ¿Para dónde ir para que el color sea de esta forma? Para que usted vea lo que usted quiere ver. Ahí está el manual. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual. Ahí está todo para nosotros. Así nosotros vamos a saber siempre dónde estamos parados, en quién hemos creído, qué significa el nuevo pacto, qué significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas escuchan la palabra gracia y no saben qué significa. Bueno, la palabra de Dios dice que la gracia es algo, es como un regalo inmerecido. Es un regalo de parte de Dios para usted, amado hermano, que está viendo ahora mismo en el internet. Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre amado mandó a nuestro Señor Jesucristo como un regalo para que nosotros pudiésemos tener vida, recibir el perdón de nuestros pecados. El sacrificio fue hecho hace 2021 años en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Y que por medio de ese regalo que Dios nos mandó, fue un sacrificio, fue conforme a su voluntad. Dios nos ama tanto, dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el antiguo pacto se hablaba mucho de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas personas no entendían. En estos tiempos las personas todavía en el Antiguo Testamento no entienden muchas profecías que se cumplieron. Esas profecías que se cumplieron son la razón por la cual nosotros estamos en un nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo decía: ni una jota ni una tilde pasará de la ley, no se va a torcer, no se va a mover hasta que se cumpla todo, decía Él. Y la gente dice: viste, no se puede mover ni una jota ni una tilde, pero no pueden discernir. Cuando Él hablaba y Él decía eso, es porque todavía Él no había muerto. Él vino para que se cumpliesen las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, donde los profetas hablaban de Él. Y Él vino a cumplir toda la ley, pero a morir en la ley también, que al resucitar Él
iba a hacer un nuevo pacto. Esta iglesia cristiana se llama Nuevo Pacto y tiene un gran significado. El significado del nuevo pacto: hay un nuevo pacto. Para que un pacto se haga tiene que haber, vamos a decirlo así, un derramamiento de sangre. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para que entonces se hiciese un nuevo pacto. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Estudiamos anteriormente, les había dicho que la ley fue dada solo para el pueblo de Israel. Solamente para el pueblo de Israel, que era prohibida para los extraños, prohibida para los gentiles, y que estarían obligados a cumplirla toda la ley, que estarían bajo maldición, caídos de la gracia, desligados de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para comenzar en Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Hechos 2:14. Ok. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto os es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Gloria a Dios, me pasé, era hasta el 16. Esta era una de las promesas de parte de Dios cuando el Espíritu Santo iba a venir después de que nuestro Señor Jesucristo fuese sacrificado y resucitara. Y está hablando el apóstol Pedro referente a lo que se había dicho en el tiempo del Antiguo Testamento, pero yo quiero ir ahora mismo porque es necesario leer el 15. Hechos capítulo 15, versículo 5. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 5. Perdón. Hechos 15. Hechos 15. Ok. Tenía al revés las páginas. Disculpen. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién hizo esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz. Esto fue lo que Él hizo. En el diccionario griego, la palabra anular, exadelfo, se dice que significa quitar, eliminar, y es basado a lo que es la enciclopedia de la Biblia, porque muchas personas dicen: no, anular no significa quitar, pero en el diccionario griego sí significa quitar. Quiere decir que la palabra anular es que Él quitó, se llevó, acabó con lo que es la ley de Moisés.
Vamos a volver a leerlo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Acta, manuscrito de los decretos. Y el único decreto que se había hablado en el Antiguo Testamento es la ley de Moisés. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Escuche esto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Escuche, ¿usted está escuchando esto? Dice que el nuevo pacto es mejor y establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, el pacto que estaba en el Antiguo Testamento, el pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel, si aquel pacto hubiera sido sin defecto quiere decir que tenía defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso está en el Antiguo Testamento y eso está escrito en Hebreos del Nuevo Testamento. Esto es para aclarar bien las cosas. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Por qué se habla de un nuevo pacto? ¿Por qué las personas no hablan del nuevo pacto? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo es que esto se hizo? Dice, no como el pacto que hice con sus padres, dice el Señor en el versículo 9. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Escucha el nuevo pacto. El nuevo pacto dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está, amado hermano, versículos que claramente hablan del nuevo pacto que se estableció. Y muchas personas dicen, pero yo no he visto la palabra Jesucristo ahí. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y vamos a seguir derribando argumentos por medio de la palabra. Hebreos dice, el nuevo pacto inicia hasta que Cristo derrama su sangre preciosa por nosotros, no antes. El antiguo pacto era vigente hasta que muere nuestro Señor Jesucristo. Por esto Él hablaba con los israelitas y los judíos, cuando ayunéis, cuando hagas esto, cuando hagas lo otro. Él no se movía, Él estaba establecido a lo que Él iba a hacer, pero Él respetaba el tiempo y el tiempo le respetaba a Él. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. ¿Quién dice eso? Mateo 26, 28. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso está en el Evangelio. En el Evangelio todavía la ley estaba activa. Pero aquí está un versículo que habla claramente. Vamos a ver otro versículo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Asimismo,
el apóstol Pablo les está explicando a las personas lo que sucedió el día en que el Señor Jesucristo se reunió con los apóstoles. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: esta copa es el nuevo pacto. En la copa había vino, que era lo más similar al color de la sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cada vez que comemos y bebemos de nuestro Señor Jesucristo es cuando estamos recibiendo la palabra de Él. Es cuando nos reunimos aquí haciendo memoria de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto, amado hermano? Esto no es algo que se tiene que ver para creer, porque en el nuevo pacto todas las cosas son espirituales. En la gracia de Dios no tenemos nosotros que ver para poder creer, mas el justo por la fe vivirá. Dice el apóstol Pablo, no viendo las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Marcos capítulo 14 versículo 24. Y es bueno marcar todos estos versículos, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando a usted le pregunten ¿por qué un nuevo pacto? ¿Qué significa un nuevo pacto? Yo le aseguro a usted que hay muchas personas que desgraciadamente no leen las escrituras y se dejan llevar por lo que los hombres le dicen. Come esto porque mira, esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Haz esto porque Dios dice que tú hagas esto. Y no saben las personas porque no leen las escrituras. Pero gracias a Dios que estamos aquí buscando de Dios, queriendo saber más de Él. Dios quiere que nosotros seamos luz, sal, para darle sabor al alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre, mire, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Por qué vuelvo a leer versículos que son similares a los otros en el Evangelio? Porque hay tanta palabra que confirma lo que dice la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y un último versículo y capítulo en Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Para que se haga un pacto tiene que haber un sello con la sangre que por vosotros se derrama. Y yo creo que más claro que el agua no hay. Porque la palabra es la luz, lumbrera mi camino. Gloria a Dios. No podía haber un testamento nuevo si no había muerte del testador, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Escuche esto, hermano. Qué linda es la palabra de Dios. Qué lindo, qué lindo. Pero vamos a leerlo desde el versículo. Escuche, desde el versículo 13. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se hacían los ritos, los sacrificios con animales, ¿verdad? Con machos cabríos, con todo esto. Pero mire lo que dice referente a eso, el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto lo hacían los sacerdotes levíticos a las 11 tribus de Israel. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. Cuánto más la sangre de Cristo, escuche esto, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo.
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Versículo 16. Porque donde hay testamento, escuche lo que le había dicho, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador, del testador. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él fue, Él lo hizo, y Él es y será por siempre, por los siglos de los siglos, amado hermano. El nuevo pacto tiene un gran significado eterno en nuestras vidas, para con nosotros y para con tantas personas que necesitan recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegro y me gozo, hermano, porque cuánto se habla de tantas doctrinas, de tantas enseñanzas erróneas que han tomado de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tanto del libro de Éxodo, del libro de Deuteronomios y todos estos libros, y de las escrituras y las epístolas del apóstol Pablo, y han torcido la palabra para su propia perdición, dice la palabra, aunque ellos lo usan para su propia conveniencia. No pida más diezmo, no mande a las personas a que hagan cosas que son referentes a la ley, porque usted está poniendo a las personas a vivir bajo maldición. Lo dice la palabra de Dios por muchas partes, amado hermano. No lo haga más. La gracia es un regalo. Reciba la gracia de nuestro Señor Jesucristo por amor, no por obra. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 23. Gálatas capítulo 3 versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos viviendo de una manera en temor, en condenación. Estábamos encerrados como esclavos. No éramos felices. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero antes que viniese la fe, si no hay fe, no hay nada. Todo lo que está haciendo el hombre sin fe no sirve de nada. No hay nada. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, una persona la sueltan en el desierto, donde no hay agua, donde no hay nada, donde lo único que está es el sol y calor. Y la persona anda y anda buscando y buscando lo que sabe que necesita, pero encuentra por allá el agua. Esta persona necesita el agua. Las personas que estábamos anteriormente viviendo la vida vana, sabíamos que necesitábamos algo, que había algo que necesitábamos nosotros. Por más que nosotros buscábamos cómo satisfacernos nosotros mismos, no hallábamos la satisfacción que solamente Cristo nos puede dar. Mire lo que dice: de manera que la ley, el versículo 24, ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para traernos a Cristo. Señor, yo no puedo con nada de esto, yo no puedo cumplir con la ley. Es que es imposible que el hombre pueda cumplir con la ley. Número uno, en la ley, para poder cumplirla, es que es imposible. La ley no te lleva a salvación. La ley no te justifica. La ley no te ayuda en nada porque estás andando en la carne. El que recibe a Cristo lo recibe todo. Todo. No necesita el hombre hacer nada. Esta es la obra, decía nuestro Señor Jesucristo.
Es la única obra que vuestro Padre quiere que vosotros hagáis, es que creáis a quien Él ha enviado. Creer. La fe es por el oír. Y oír la palabra de Dios y creer en ella. Dice en Efesios que una vez habiendo oído la palabra de Dios, fuisteis, y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que antes estábamos encerrados en la ley, porque la ley se regó a todas partes del mundo. La ley se expandió. No podemos decir que la ley quedó solo en Israel. La ley se expandió por todas partes del mundo. Porque nosotros sabíamos, no robarás, no matarás, no harás esto, no harás lo otro, por la ley, por lo que son los mandamientos de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero una persona que está intentando cumplir con la ley de Dios tiene que estar viendo todo el tiempo la Torá. ¿Qué es lo que dice la Torá? Tengo que estudiar la Torá todo el tiempo, el Antiguo Testamento. Pero una persona que recibe a Cristo va a andar tranquilo, porque ha recibido poder. Bueno, yo me afané, yo busqué, yo intenté, yo traté y me cansé al final. Y viene nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No busques tu reposo en la ley. El reposo soy yo en tu vida, dice el Señor. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por fe, amado hermano. ¿Cómo cuesta que las personas crean que pueden ser salvos creyendo en nuestro Señor Jesucristo y que no necesitan hacer nada? Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Escuche esto, amado hermano. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escuche esto, amado hermano. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que toda persona que esté queriendo cumplir con las obras de la ley, con algunas, porque ni siquiera son todas, están en pecado. No pueden agradar a Dios porque no están creyendo en Dios. Están creyendo en ellos mismos. Están confiando en ellos mismos, pero mencionan a Dios, pero no está Dios obrando ahí. Lo vamos a volver a leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y un poquito más adelante, en Romanos capítulo 7, versículo 6, escuche esto. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando habla de la letra se está refiriendo a los tablones que tenía Moisés y todas estas cosas que están en el Antiguo Testamento. Estamos buscando muchos puntos en las Escrituras, versículos que hablan referente lo que es estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y estamos recibiendo conocimiento de su palabra para crecer en ella, para que muchas personas que ahora mismo están con nosotros conectados reciban la palabra de verdad, porque solo la verdad te va a hacer libre, amado hermano. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:18. Gálatas 5:18.
Escuche esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que si la persona está en un lugar donde se está recibiendo palabra de la ley, ahí no está el Espíritu Santo de Dios guiando a nadie. Eso es lo que me dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 18. Apunte esto, hermano, mire. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que si estamos siendo guiados por nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, no estamos bajo la ley. Y aquí podemos gozarlo en este lugar. Pero el punto de esto es poder nosotros recibir palabra de Dios y dar palabra de Dios a las demás personas también. Porque ¿cuántos evangelistas hay en la calle? Pero ¿cuántos están hablando la palabra del antiguo pacto? ¿Cuántos usan la ley para predicar? A nosotros nos toca hablar la palabra de Dios. Todos dicen, no, pero si es toda la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios dice que en aquel tiempo habló al pueblo de Israel. Pero venida la ley y todas estas cosas, porque la ley fue impuesta por Moisés y los profetas, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cada vez que yo estoy hablando todo el tiempo de Moisés y de Moisés, yo tengo cierto problema en mi vida. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tienen un velo Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:15. Escuche esto, hermano. 2 de Corintios 3:15. Mire esto. Vamos a leerlo un poquito antes. Vamos a leerlo desde el versículo versículo 5. No que seamos nosotros competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. No, nosotros no somos lo que somos por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Escuche esto. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. Él, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Escuche el versículo 7, detalladamente dice así: y si el ministerio de muerte, escuche lo que es el ministerio del antiguo pacto, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue, ¿qué significa la palabra fue? Fue en pasado, no más. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de... Hermano, qué claridad con la que Dios nos deja saber las cosas. Versículo 8.
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, escuche esto, el ministerio del antiguo pacto, el de Moisés, porque si el ministerio de condenación, otra vez usa la palabra fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, mire hermano, cuántas veces él dice fue y fue. Significa se acabó. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. No es nada comparable con lo que está ahora. Porque si lo que perece tuvo gloria, la palabra perecer, ¿qué significa? Tal persona pereció, murió, dejó de existir, se acabó. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es lo que permanece. Estamos en el nuevo pacto, en la gracia, y permaneceremos ahí porque es la voluntad de Dios para con nosotros, amados hermanos. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice Pablo, versículo 13. Mire esto, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Porque dicen que los israelitas no podían ver la gloria de Dios que se reflejaba en el rostro de Moisés. Entonces él se tenía que poner un velo, ¿verdad? Para que no les afectara. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista. Escuche esto, usted que está ahora en el internet, usted puede darse cuenta de lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Mire, esto es lo que pasa cuando se está predicando todo el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se está hablando todo el tiempo de la ley de Moisés. No tenemos nada contra Moisés. Moisés es nuestro hermano, lo amamos en el Señor, pero cada cosa en su lugar, y Dios es un Dios de orden y es necesario hablar la palabra de verdad. A Esteban lo apedrearon porque decían que él estaba en contra de Moisés. Al Señor Jesucristo lo criticaban porque decían que él estaba en contra de la ley de Moisés, en contra de Moisés, y nadie está en contra de nada. El problema es que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto y debemos hablar referente a la gracia, y tenemos que hablarlo porque es la voluntad de Dios. Porque os aseguro que si ustedes callan, las piedras hablarán por vosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer ese último versículo que teníamos, hermano. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, recuérdese que la palabra de ayer, la palabra de hoy y la palabra de siempre, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Lo que se ponía Moisés, así mismo están las personas que están recibiendo la palabra del antiguo pacto. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual solo por Cristo es quitado. Y el último versículo, el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por esto es necesario que nosotros llevemos la palabra de verdad, para que ese velo sea quitado. Porque el deseo de nuestro corazón es la salvación para las personas. Así como estuvimos sedientos, así como estuvimos sufriendo, afligidos en aquel tiempo, y recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo deseo es el que tenemos nosotros para con tantas personas, para con las personas que necesitan este evangelio de verdad. Gloria a Dios. Hay un versículo corto en Romanos, pero es sencillo.
Es lindo. Ya que vimos de qué el apóstol Pablo estaba hablando, habló de las piedras, de las tablas, de las letras escritas en tablas. Romanos capítulo 10, versículo 4, dice algo bello. Miren lo que dice ahí. Porque el fin de la ley es Cristo. O sea, para justicia a todo aquel que cree. Creer es tener la fe de Él en nuestras vidas. Eso quiere decir que el fin de ese velo puede ser quitado solamente al que cree en nuestro Señor Jesucristo. Pero si estoy practicando los rudimentos, todo lo que es conforme a la ley del antiguo pacto, no estoy creyendo en Jesús. Aunque lo mencione, aunque yo mencione a Jesucristo, no hay espíritu ahí, no hay fe. Porque lo está diciendo, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Quiere decir que si yo estoy bajo la ley, no estoy siendo guiado por ningún espíritu. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. Ahora, si no estamos bajo la ley del antiguo pacto, pero no quiere decir que estamos sin ley. Esto no quiere decir que estamos sin ley. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 20. El apóstol Pablo dice, evangelizando él, llevando la palabra de gracia: me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Yo me he hecho a los que están sujetos a la ley. Y mire entre paréntesis lo que dice él: aunque yo no esté sujeto a la ley. Y usted sabe a quién se está refiriendo él, a qué ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Yo he tenido que adentrarme a estas personas y llevarle el evangelio de la gracia de mi Señor Jesucristo. Dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Mire esto. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Yo he estado hablando con los católicos, un ejemplo, tratando de llevarle el evangelio. He llevado el evangelio, un ejemplo, ¿verdad? Lo estoy poniendo ahora mismo. A los mormones, tratando de entenderme con ellos para que estas personas reciban la gracia de mi Señor Jesucristo. A los testigos de Jehová, por si Dios les permite y les concede que se arrepientan y, como dice la Escritura en Timoteo, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Porque si no es conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo que le fue dado al apóstol Pablo, no hay salvación, no hay espíritu, no hay fe y no hay Dios. Así es la palabra de Dios. En Cristo Jesús es un sí y un amén. Gloria a Dios. Y para terminar, amado hermano, me gustaría que me acompañe a Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Porque muchas personas hace poco me dijeron a mí que por qué yo comía camarones, que por qué comía mariscos. La ley no, dice, no te permite Dios que comas mariscos. Ok, digo, gracias Señor, decía yo, por permitirme que yo me goce de tu alimento, de todo lo que has hecho. Gloria a Dios. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día, porque tú no celebras tal cosa, te dicen. ¿Por qué tú no estás celebrando esto? Dios manda en la ley. No te dicen en la ley las personas, porque no saben al 100% eso. Solamente siguen a las otras personas que están celebrando estas actividades conforme a la ley. ¿Por qué tú no estás celebrando esto? ¿Por qué no estás en las vigilias? Tú no estás siendo obediente con Dios. Ahí está la ley juzgando a la persona. Ahí está la ley señalando a las personas.
la ley condenando a la persona, un ministerio de condenación, un ministerio de muerte. Por tanto, dice el apóstol Pablo, que nadie te juzgue, amado hermano, no te sientas mal. Tú fuiste libertado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que nosotros nos gozamos y nos alegramos en nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos libertados y que permanezcamos firmes siempre en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gloria es para nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que estés. Yo espero que esta palabra llegue a tu corazón y yo sé que con gozo vas a dar lo que por gracia has recibido. Esto es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y desde la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Miami, te deseamos que Dios te bendiga. Todos tus hermanos, te amamos en el Señor Jesucristo.